¿Te ha pasado que dejaste de ver la WWE y quieres retomarla, pero no sabes qué rayos está pasando actualmente? ¿Te perdiste el camino a WrestleMania porque no soportabas que cierto luchador sea campeón y no esté con el campeonato? ¿O simplemente quieres recomendarle a alguien la WWE para que comparta esta pasión por la lucha libre y vea contigo este WrestleMania? Entonces este video es para ti. WrestleMania 40 está destinado a ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Primero, empecemos por los campeones. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Sin contar a Seth Rollins, todos los campeones son heel. Heel significa rudo o villano en términos de lucha libre. Retomando, veamos a los campeones actuales y su camino a WrestleMania. Undisputed WWE Tag Team Champions. Los actuales campeones en pareja son Damian Priest y Finn Balor. Ambos no han tenido un buen camino a WrestleMania. De hecho, hay muchas dudas en cuanto a ambos miembros de The Judgment Day. Y es que Damian Priest tiene el maletín. Así es el señor dinero en el banco. Pero no ha mostrado o no ha dado señales de que canjeará el maletín. Y por otro lado tenemos a Finn Balor, que hasta el día de hoy que se está grabando este video no ha renovado su contrato con WWE. Ambos tendrán que defender los títulos unificados en pareja de WWE, vaya nombre tan largo, contra otros 5 equipos. Awesome Truth, que está conformado por Miz y R-Truth, DIY o Do It Yourself, que son Gargano y Ciampa. New Day, conformados por Xavier Woods y Kofi Kingston. Recordemos que Big E está al cielo lesionado, no hay rastro de Big E. New Catch Republic, que son Pete Dunne y Tyler Bate. Y cerrando con A-Town Down Under, que son Austin Theory y Grayson Waller. Y posiblemente te estás preguntando quiénes rayos son todos ellos. Yo vi a los Hardys, Edge, Christian, los Dudley Boys, wow. Tranquilo, yo te voy a explicar un término utilizado para los luchadores que son así desconocidos. La palabra mágica es Jobber. Jobber es un luchador que ocupa la parte más baja de la cartelera y que pierde cada uno de sus combates o no pasa del plano midcard. Ahora que sabes eso, vamos con la predicción. Lo más probable en este combate es que los campeones conserven el título o en todo caso el factor nostalgia termine sorprendiendo y veamos nuevos campeones, Miz y R-Truth. De este modo, Damian Priest podrá canjear su maletín. ¿Cómo? Te lo explico más adelante. WWE Women's Tag Team Champions. Si llevas mucho tiempo sin ver WWE, te apuesto que no tenías idea de que ahora las mujeres tienen campeonatos en pareja. Y sí, amigo, estamos en otras épocas y eso es re bueno que las mujeres tengan más oportunidades. Pero, siempre hay un pero. En este camino a WrestleMania, nuestras actuales campeonas, las Kabuki Warriors, que está conformado por Kairi Sane y Asuka, no defenderán sus campeonatos en pareja y estarán participando en un 3 vs 3. Y sí, nuestras campeonas son partes de una facción o stable llamado Damage Control, junto con Dakota Kai e Io Sky. Ya hablaremos de ello más adelante. Damage Control combatirá en un 3 vs 3 contra Naomi, Bianca Belair y la más nueva adquisición de WWE, Jade Cargill. No voy a decir más, solamente miren el físico que tiene Cargill. Ella sola podría con las 3. Por ende, y predicción, yo doy por ganadora, por ganador del combate al equipo de Cargill. De hecho, ni siquiera van a necesitar las otras dos como parejas. Y hablando de parejas, estos dos de acá ya no son pareja de tag team. Y tendrán un combate en WrestleMania. Jey Uso contra Jimmy Uso. Jit versus Not Jit. Jey Uso ha empezado su carrera en solitario, cansado de las injusticias de The Bloodline. Por cierto, The Bloodline es el stable más dominante actualmente, pero ya te contaré qué onda con ellos más adelante, sí. Entonces, Jey abandonó para así seguir su carrera en solitario, pero uno no puede dejar su pasado, porque siempre te va a perseguir. Y ha sido víctima de ellos, especialmente de su hermano, que no lo deja en paz. La verdad es que, pues, yo esperé más de esta rivalidad, de este storyline, pero sí ha sido un poquito flojo. Mi pronóstico acá es que debería sí o sí ganar Jey Uso, porque pues es quien está empezando su carrera en solitario.
Pero, ojo, que en las anteriores peleas de hermanos que hubieron en WrestleMania, siempre ganó el heel. Cuando se enfrentó Bret Hart con Owen Hart, ganó Owen Hart. Cuando se enfrentó Jeff Hardy con Matt Hardy, ganó Matt Hardy. Y ya que nos pusimos familiares, también habrá una lucha similar. Rey Mysterio volverá a enfrentar a su hijo Dominic. Dios mío, ya van 2 años, 3 años, 1 año, no sé cuántos años va esta rivalidad. Bueno, en fin. Y sí, gente, el hijo de Rey Mysterio está siguiendo los pasos de Rey en los cuadriláteros. Pero por otra rama. Ustedes me entienden, él es heel ahora. Esta vez será una lucha 2 versus 2, donde Rey Mysterio hará equipo con otro Rey Mysterio. Nah, no te creas. Dragon Lee. Ambos lucharán contra Dominic y Santos Escobar. Pues esta lucha salió de la nada. No hay mucho que agregar. Yo creo que van a ganar Dominic y Santos Escobar porque pues son heels y a la WWE le encantan los heels. Hablemos ahora del título intercontinental. Acá nos vamos a poner serios porque el actual campeón intercontinental es Gunther. Gunther lleva siendo campeón por más de 600 días. Ha tenido defensas increíbles contra Sheamus, Drew McIntyre, etc. Y se podría sentir como que está estancado en este plano midcard, pero no. Yo estoy seguro, estoy convencido que es parte de algo que se va construyendo para más adelante. Gunther es digno y material de campeón mundial. Gunther va a defender su título contra Sami Zayn. No tengo mucho que decir sobre Sami. Yo lo quiero mucho, respeto bastante a Sami, pero siento que el rival adecuado para Gunther acá pudo haber sido Chad Gable, porque ya tenía una historia la cual se debía complementar y podía haber funcionado mejor en esta rivalidad. Y pues Chad Gable ahora es entrenador de Sami Zayn, algo totalmente raro. Pues pronóstico, acá Gunther va a seguir siendo campeón, y pues si es que lo llega a perder, normal, pero pues siento que Sami es como que no tendría sentido que Gunther pierda el título ahorita mismo. Women's World Champion. Actualmente existen 2 mujeres como campeonas máximas de WWE, debido a que una es campeona por marca, o sea, una es de Raw y otra de SmackDown. La campeona mundial de las mujeres es Rhea Ripley. Rhea lleva siendo campeona mundial por más de 300 días. Defenderá su título contra The Man, Becky Lynch. Esta rivalidad ha sido intensa. Un poco más de lo que se esperaba, para ser sinceros, pues han tenido spots buenos, se han dicho de todo, y se espera un gran combate. O sea, ambas son muy buenas en el ring, entonces el espectáculo está garantizado. Personalmente, creo que Rhea va a retener. Justo aquí, estamos por terminar la noche 1 de WrestleMania. Desde WrestleMania 37, el magno evento se separa en 2 noches, y todos los combates mencionados van en la noche 1, el sábado 6 de abril. Solo nos falta mencionar el main event de la noche 1, que está conectado con el de la noche 2. Y ya hablaremos de eso en un momento. Y gente, muchas gracias por el aguante que le vienen dando al canal. Yo les agradecería mucho que se suscriban, que le den like, que comenten, si pueden compartir excelente. Y si no, pues gracias por estar viendo. Los quiero mucho, besito. Continuamos. United States Champion. El actual campeón de los Estados Unidos es Logan Paul, quien defenderá su título contra Randy Orton y contra Kevin Owens. Y es que acá tampoco hay mucho que decir porque... O sea, yo sé que todos conocen a Randy Orton. Y pues Kevin Owens es Kevin Owens. Logan Paul es una estrella de YouTube. Entonces no hay mucho que añadir acá. Además, es una rivalidad de 3. Sumado el hecho de que Owens no pudo ganarle antes a Logan Paul, yo creo que Logan Paul va a retener. Ya que pues además anunciaron que SummerSlam de este año va a ser en su ciudad natal. Entonces retiene Logan Paul, que es lo más probable. Y si lo termina perdiendo... yo creo que va a ser con Orton, y pues en SummerSlam va a luchar por un título mundial o algo. Y hablando de luchas que salieron más o menos de la nada, en la noche 2 también tendremos a LA Knight contra AJ Styles. Y yo sé que si estás retomando esto, o si eres totalmente nuevo, te estás preguntando ¿quién rayos es LA Knight y por qué se parece a La Roca? Pues solo debes saber que es una superestrella que tuvo un empuje por el título universal unificado de WWE, pero no lo logró. Luego se le dio una lucha de 4 esquinas, pero tampoco lo logró. Y ahí fue donde empezó su rivalidad con AJ Styles, quien viajó hasta Australia solo para costarle la victoria en la cámara de eliminación. Y pues sí, viendo cómo esta rivalidad ha sido muy buena. Hubo un segmento en donde llevaron preso a LA Knight por meterse a la casa de Styles. Cine, sí, cine, efectivamente es cine.
Yo creo que acá va a ganar LA Knight. Me gustaría que gane Styles, pero es que la verdad es, o sea, yo siento que este combate es como que pues muy difícil de decir quién va a ganar. O sea, yo creo que ambos tienen las mismas posibilidades. Yo solamente espero ver la nueva entrada de AJ Styles, porque Styles dijo que va a cambiar de entrada. Entonces, vamos a ver qué pasa el domingo. WWE Women's Champion. Ahora sí, vamos con la parte que faltaba de Damage Control. La campeona femenina de WWE, Io Sky. Ella defenderá su título contra la ganadora del Royal Rumble Match, Bayley. Sí, amigo, ahora existe también el Royal Rumble Match femenino. Desde el 2018, siendo las ganadoras Asuka en dicho año, en 2019, Becky Lynch, 2020, Charlotte Flair, 2021, Bianca Belair, 2022, Ronda Rousey, 2023, Rhea Ripley y el de este año, Bayley. Bayley antes era la líder de Damage Control, pero desde que Asuka se unió, es como que las cosas empezaron a cambiar. Y llevó a que Dakota Kai termine por poner a las demás en contra de Bayley. Ahora Bayley quiere cobrar venganza y ganar el título de WWE femenino en la vitrina de los inmortales. Acá, hace unos meses, yo pensaba que Bayley iba a ganar, pero debido a un momento puntual, donde Bayley asistió a AEW para ver a quien una vez fue Sasha Banks, me hace pensar ahora que se le terminó la fiesta a Bayley, y por ende Io va a retener el campeonato. World Heavyweight Champion. Y sí, volvió el clásico título, pero con unas modificaciones, la W toda grande. El actual campeón es Seth Rollins, el único campeón face que tiene la compañía actualmente. Seth defenderá su título contra Drew McIntyre, quien logró ganar la cámara de eliminación y se volvió el retador número 1 de puro chiripazo. ¿Y por qué? Porque el plan original era que CM Punk enfrente a Seth Rollins. Sí, amigo, como lo escuchas, Punk hizo su tan esperado regreso después de Survivor Series War Games del 2023. Quedó de último en el Royal Rumble, siendo eliminado por Cody Rhodes. Pero, eso no fue el momento pérdida del día. Punk salió lesionado después del Royal Rumble y así se perdería WrestleMania. Ahora, yo normalmente diría que acá retiene Seth debido al rival que le tocó, pero hay algo más. Seth también se encuentra en la rivalidad principal de este WrestleMania, pero ya casi llegamos a eso, te lo prometo. Lo que va a pasar acá es que Drew va a ganar el combate, pero... no te conté. Esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. CM Punk estará, pero desde los comentarios. O sea, estará en la mesa de comentaristas. Yo tengo la teoría de que si gana Drew, CM Punk lo atacará después. Y es aquí donde nuestro salvador de WrestleMania, Damian Priest, aparecerá para canjear su maletín. Aunque todo esto es importante, lo que sigue ahora es la creme de la creme. La rivalidad principal de este WrestleMania 40. Undisputed WWE Universal Champion. Re largo el nombre, a ver si le dicen WWE Champion de una vez por todas. Roman Reigns defenderá su título y su reinado de más de 1300 días contra la pesadilla americana y actual ganador del Royal Rumble Match por segunda vez consecutiva, Cody Rhodes. Y probablemente tú que dejaste de ver la WWE te preguntas cómo pasó que Cody se volvió estelarista y dejó de ser Stardust o dejó de ser Dashing. Pues, básicamente, Cody dejó WWE siendo Stardust, viajó por todo el mundo, conquistó el circuito independiente y volvió convertido en una megaestrella conocido por casi todo el mundo del wrestling. Cody ganó por segunda vez el Royal Rumble Match y eligió retar a Roman Reigns por el campeonato, pero apareció él, The Great One, The People's Champ, The Final Boss, The Rock. Apareció haciendo de lado a Cody. Y todo nos indicaba que sería lucha de samoanos como main event, pero el universo de WWE se hizo escuchar. Se volvió tendencia el We Want Cody, lo que llevó a que The Rock haga su cambio heel y se ponga del lado de su primo. The Rock se unió al linaje y por ende se volvió el jefe final. Amigo, cuando les digo que La Rock ha acarreado esa rivalidad, es porque The Rock, segmento a segmento, ha llevado la rivalidad a otro nivel, junto con Cody, Seth y todo el linaje. Pero yo ya tengo un video donde te explico por qué La Rock es el jefe final. Pásate por allá después de ver este video. Como resumen,
Esta rivalidad se siente incluso más intensa que la del año pasado, la que nos lleva a tener doble main event. Así es, el sábado 6, noche 1, The Rock y Roman Reigns harán equipo para enfrentar a Cody Rhodes y a Seth Rollins en la lucha por equipos más grande de toda la historia. El ganador elegirá las reglas del evento principal del domingo 7. Si Cody y Seth ganan, será una lucha limpia, 1 versus 1 entre Cody y Roman Reigns, donde The Bloodline no interferirá por nada. Pero, si The Rock y Roman ganan, al día siguiente será bajo las reglas de The Bloodline. Y sí, amigo, es cine lo que veremos. Si tengo que elegir la noche 1, yo creo que la van a ganar Roman y The Rock. Es que no veo a Cody y Seth ganando. O sea, por el simple hecho de que Cody tiene que terminar su historia sí o sí el domingo. Y se necesita alto drama para que pues Cody pueda terminar su historia. El domingo, pase lo que pase, Cody va a derrotar a Roman Reigns y se convertirá en el campeón indiscutido universal de WWE. Cambien el nombre, por favor. Volviéndose así la nueva cara de la empresa. No me imagino otro escenario, amigo. Esto es WrestleMania. Pero pues también es WWE. Cualquier cosa podría pasar. Chance y Roman sigue reteniendo. Entonces pues, veamos qué pasa. Recuerden suscribirse, darle like al video e igual si desean comentar, excelente. Y si pues no hacen nada, pues todo bien. Gracias por verme, de verdad, yo lo aprecio mucho. Muchas gracias por el aguante que le vienen dando al canal. De verdad, se los agradezco de corazón. Y pues veamos qué pasa el domingo. Pase lo que pase, este fue Noah y... Give me a hell yeah!